Noticias fuertes nos llegan desde Reino Unido, en concreto con una reunión urgente que ha habido en Buckingham Palace con absolutamente toda la familia y con protagonistas como Harry y Meghan, pero también nos llega algo de última hora que se refiere a un artículo ya oculto que salió el 23 de diciembre de 2023, 5 días después, 2 días antes de la última aparición pública de Kate Middleton y 5 días antes de la desaparición total de la princesa de Gales, y el artículo tiene que ver con William. Vamos primero, si os parece, con esta información que nos llega. La ha publicado un tabloide británico, el Daily Mirror, que afirma en este caso que Carlos III y William estarían cabreadísimos con el viaje a Nigeria por parte de Harry y Meghan. Lo califican de nueva crisis en el Palacio Británico. Dicen que la ausencia de Carlos III y Kate Middleton, ambos en pleno tratamiento contra el cáncer, ha dejado un vacío en la imagen institucional que los exiliados Harry y Meghan no han tardado en aprovechar. Eso es al menos lo que opinan en Buckingham Palace después del viaje de los duques de Sussex a Nigeria, hace apenas 10 días. A pesar del carácter privado y plebeyo de la visita, fueron recibidos con honores y tratados como royals, que ya no son. Medios como la CNN apuntaban: Meghan entró en Nigeria como duquesa y salió como princesa. Comentan que la imagen resulta peligrosa para los intereses de Buckingham Palace, que han trabajado duro para enterrar al matrimonio rebelde y ensalzar a los Windsor de bien. Los rankings de popularidad demuestran que lo consiguieron. En solo 2 años, William y Kate han superado con creces a Harry y Meghan, que tampoco han ayudado a mantener una buena imagen con sus constantes ataques a la corona británica a través de oscuras memorias, documentales, entrevistas y secretos añosos. El viaje a Nigeria, sin embargo, se tiñó de color, de bailes, de folclore y de sonrisas. Harry y Meghan volvieron a ser unos simples enamorados felices contra el mundo, y eso sí preocupa a The Firm, a la empresa de la familia real. Según este tabloide, la cúpula del palacio ha convocado hace apenas unas horas, este viernes, una reunión urgente, ya que temen que los duques de Sussex aprovechen las horas bajas de Carlos III, Camila, William y Kate para ocupar de nuevo la primera plana mediática. El orden del día en el gabinete de crisis palaciego era claro: limitar los daños de su aparición en Nigeria, sobre todo porque no será la única, ya que Harry y Meghan han recibido una invitación oficial para visitar Ghana en las próximas semanas. Guillermo está furioso con Harry, se ha comportado de manera terrible y para él su hermano pequeño está metiendo el dedo en la herida. Bueno, pues a mí esto me parece un poco, la narrativa habitual de la prensa británica, el artículo diario contra Harry y Meghan, y realmente si ha habido reunión urgente, yo pienso que es un poco por la situación política que está viviendo ahora mismo Reino Unido con ese adelanto electoral. Creo personalmente que no hay nada más, y que de hecho, precisamente, el tener a Harry y a Meghan en Nigeria les ha venido bien a la imagen de la propia Casa Real británica, y probablemente haya escocido individualmente, porque ellos viven un poco de esos rankings de popularidad. Tenemos otra noticia, y ya empiezo con lo de Kate Middleton. Richard Eden ha hablado de Kate Middleton diciendo que según sus fuentes, amigos sugieren que podría no volver a aparecer hasta el otoño, y solo si se ha recuperado completamente, que se espera que Kate Middleton no sea vista por el resto del año, y esto ha llevado a confusión, a preguntas sobre su ausencia prolongada, especialmente siendo la futura reina consorte, es decir, la repetición de la repetición. Y ahora vamos con lo que a mí me parece especialmente significativo, que es un artículo que me habéis mandado, muchísimas gracias, del 23 de diciembre de 2023, como digo, 2 días antes de la aparición pública de Kate Middleton. Este artículo ya no se encuentra en la red, de hecho yo lo voy a tener que leer un poquito por imágenes, porque lo que se me han mandado son fotos, no tengo el texto, así que perdonadme si voy a intentarlo
traducir un poco en directo y a partir de ahí pues vamos a sacar un poco de información. El artículo se titula así, dándole fuerte a la bebida e ignorando las peticiones de Kate para que parase mientras destroza a Harry. El príncipe William está escondiendo un secreto muy fuerte detrás de su maravillosa sonrisa y su carisma de niño bueno. Su amarga batalla contra los renegados Harry y Meghan le ha llevado a beber, según indican fuentes de palacio. Yo estoy leyendo, traduciendo, ¿vale? Y la adicción del futuro rey lo ha puesto en un camino de colisión con su esposa, la princesa Kate, entre miedos de una dependencia creciente en el alcohol que podría llevarle a una crisis total, tanto para la monarquía como para su matrimonio de 12 años. Según este artículo, citan las fuentes de miembros del círculo interno real de alto rango. Y aquí citan: William le está dando a la botella fuerte para ahogar sus penas y su rabia sobre lo que está viendo como una traición de su hermano Harry. Esto lo dice un cortesano real. Dice: no solo cerveza, él está dando fuerte con cócteles kamikaze que consume por la noche, de manera nocturna. Él admite que la bebida es silenciosa pero mortal y le gusta este camino. Sorprendentemente, la fuente revela que el heredero de 41 años al trono ha hecho incluso apariciones públicas mientras sufría malas resacas. Bueno, esto ya lo contó más o menos Harry en su libro. Y dice que al final ha cogido práctica suficiente para cubrirlo de manera efectiva. Mientras tanto, Kate, de 41 años, está enfermamente preocupada, según ha confesado ella al cortesano o cortesana, que estoy traduciendo del inglés y aquí no distinguen. Dice: ella está con muchísimos miedos sobre que su adicción a la bebida resulte en un gafé público y le está desesperadamente suplicando que se quite de esto por el bien. A ver, paso la imagen por el bien de sus matrimonios, de su matrimonio, de sus niños y de la corona. Pero William es muy cabezón e insiste que no tiene este problema. Él dice que simplemente está saliéndose un poco de la tangente, tratando con el asunto de los duques de Sussex, prácticamente traicionando a la familia real. Pero es aparente, evidente, que aquellos alrededor de él dicen que está yendo muy lejos a William. No es ningún secreto que William y Kate disfrutan de las bebidas alcohólicas. La palabra es tipple, que no la conocía exactamente. Dice: normalmente son fotografiados, y es verdad, hay muchas imágenes de esto, con un vaso en la mano. La bebida favorita de William es el vodka, especialmente un kamikaze, nombre propio, que combina vodka, jugo, zumo de limón y licor de naranja, y que normalmente se lo toma de un solo trago. Mientras tanto, se dice que Kate le gusta el Crack Baby Cocktail, que es vodka, champán y zumo de fruta de la pasión. El problema es que una bebida para William le lleva a tomarse 3 o 4 o más. Parece que la adicción de William ha ido a peor desde que un nuevo libro etiquetó a Kate y al rey Carlos como Royal Racist, racistas reales.
que estaban preocupados sobre el color de piel de el hijo birracial de Harry y Meghan, Archie, antes de que naciese. Bueno, esto dijimos que la cosa no iba ni con Kate ni con Carlos, ¿eh? Parece que el asunto iba con otras mujeres, un poco del círculo, pero no exactamente con ellos. Esto yo también lo tengo que decir. Bueno, dice que esta alegación se hizo en la explosiva entrevista con Oprah y que luego se amplió en el libro Endgame de Omid Scobie. Pero insisto, yo me he leído ese libro y no señala a Kate ni a Carlos como los autores de ese desafortunado comentario. Según esto, estamos hablando del 23 de diciembre de 2023. William erupcionó en furia con el último ataque de esas acusaciones de xenofobia en las que culpó a Harry y a Meghan, dice una fuente dentro de Palacio. Esta vendetta en la que es de platos sucios, dentro de su inmenso trabajo real desde la muerte de la reina Isabel y criando a 3 jóvenes hijos, está tomando un camino terrible. William no mide las consecuencias de tomar alcohol cada noche. Kate, por su parte, es más disciplinada y bebe ocasionalmente en alguna cena o alguna fiesta. William tiene una historia de adicción a la bebida. Incluso se ha dicho que estaba borracho horas antes de casarse con Kate en 2011. Bueno, esto ya lo hemos contado varias veces. Esto viene del libro de Harry, pero está contado más bien como una anécdota que como otra cosa, que luego los tabloides hicieron un poco su trabajo. Esos tabloides que, por cierto, ahora critican a la prensa internacional cuando la mitad de las cosas que están saliendo de conspiraciones y demás beben precisamente de las informaciones que han publicado ellos. Dice además que la mayoría de los royals se les anima desde una temprana edad a disfrutar de una bebida, pero que parece que William está yendo por el camino malo de beber fuerte, como su padre, como su padre y la reina Camila, dice la fuente de Palacio. Tú solo tienes que mirar a Carlos, esa cara colorada, para saber que tiene una relación no saludable con la botella. Y Camila incluso ha tenido que ir a un retiro en la India para desintoxicarse. Es muy fuerte esta información. Dice, tememos que William recoja este tipo de crisis si no controla su adicción a la bebida. Es muy fuerte, muy fuerte este artículo. Artículo que, como digo, salió el 23 de diciembre de 2023 en el diario Globe. Está ahora mismo fuera. Está, como digo, fuera de circulación. De hecho, yo lo he intentado buscar y efectivamente no existe el artículo en sí, pero a mí me han pasado y tengo aquí las capturas de la revista, o el semanario o el diario. Y también me han pasado, que creo que también que va a colación con esto, igualmente del 23 de diciembre de 2023, otro medio, en este caso el Business Times, que dice, me lo han pasado también por capturas, no he visto si está en la web o no. Dice que en los grandes pasillos de Buckingham Palace, una narrativa problemática está emergiendo sobre la batalla, a la alegada supuesta batalla con el alcohol del príncipe William, que los de dentro dicen que está siendo, que se le está metiendo gasolina por su continuo enfrentamiento con el príncipe Harry y con Meghan Markle. Dicen que, de acuerdo a fuentes bien situadas, el estrés del enfrentamiento real está llevando al futuro rey a refugiarse en la bebida, lo que está promoviendo preocupaciones sobre las implicaciones de su salud, su rol dentro de la monarquía e incluso su matrimonio con la princesa Kate. Esperaos que queda la otra mitad del artículo.
Vale, hace referencia efectivamente a lo que hemos dicho antes del diario Glow. William le está dando a la bebida fuerte para ahogar sus penas y su rabia sobre lo que él ve como una traición de su hermano Harry. Dice que a pesar de su habilidad para mantenerse compuesto, o sea, para mantener la compostura de su persona pública, hay susurros dentro de Palacio, dentro de las paredes de Palacio, de los muros, que dicen que el príncipe ha acudido efectivamente a eventos públicos mientras intentaba lidiar con resacas severas. La situación al parecer ha supuesto un problema para Kate, que a los 41 se dice profundamente preocupada sobre el bienestar de su marido y las repercusiones potenciales de su adicción en su familia y en la corona. Kate está, y recogen la misma frase que he dicho antes, enfermamente preocupada. Compartió esta fuente revelando sus miedos de alguna equivocación pública y problemas en el crecimiento de su matrimonio de 12 años. Fuerte, no, lo siguiente, esta información creo que alguna vez nos hemos hecho eco porque ha aparecido, pero no teníamos el artículo entero y ahora sabemos por qué no teníamos el artículo entero que pudiera dar pie a comentar esta serie de rumores, porque no existía en la web. Agradezco a esta persona que me ha pasado por privado al correo estas capturas del artículo que he podido traducir, perdonad un poco, pero es que lo he tenido que traducir directamente en directo, vaya. Y bueno, pues yo creo que aportan cierta información a la narrativa, es decir, estos artículos salen 2 días antes de la última aparición pública de Kate Middleton y 5 días antes de que el 28 de diciembre fuera avistada esa ambulancia en Sandringham. Me lo apunto, tenemos aquí esto también. Y seguimos desentrañando un poco el misterio en torno a la princesa de Gales. No sé qué os ha parecido, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.